¿Cómo están? Vamos a trabajar el día de hoy el área de ciencia y tecnología. Y el tema que vamos a trabajar el día de hoy es una continuidad de la actividad anterior. Hoy vamos a conocer y descubrir, con respecto a una pregunta de indagación. Y esto corresponde a la parte 1. Estamos ya entonces en el segundo momento, que es conocemos y descubrimos. El propósito del día de hoy es analizar. Tú vas a analizar información relacionada con el tema, con la pregunta de indagación. Y también vas a experimentar con materiales sencillos. ¿Qué debes tomar en cuenta para poder lograr el propósito de hoy? Número 1, comprender. Tienes que comprender la información que vas a obtener de diversas fuentes y que te va a ayudar a responder la pregunta de indagación. 2, que también es importante, es que vas a ordenar tus ideas de acuerdo a la información que vas a consultar, mediante un organizador visual. Recordemos un poco lo que hicimos en la actividad anterior. Ahí planteamos la pregunta de indagación, que era cómo la diferencia de temperaturas hace que el granizo se derrita. Ahí también tú realizaste tus explicaciones iniciales, que era tu hipótesis. Además, también elaboraste tu plan de acciones. En esta actividad vas a revisar y analizar la información necesaria para responder la pregunta de indagación. Puedes utilizar páginas web, libros o cualquier otra fuente confiable. Vamos a empezar a revisar información para poder recoger algunos datos importantes y dar respuesta a nuestra pregunta. Mira esta información. Tiene como título ¿Cómo se encuentra el agua en la naturaleza? Y nos dice que el agua es una de las pocas sustancias conocidas que se encuentra, dice, en la naturaleza en los 3 estados físicos: sólido, líquido y gaseoso. ¿Cuándo será líquido? ¿Cuándo será sólido? ¿Y cuándo será gaseoso? A ver, vamos a ver. Aquí está el estado líquido, Por ejemplo, en los océanos, la lluvia, lagos y ríos. Es el estado de más abundancia. Luego tenemos el estado sólido, por ejemplo, el hielo, glaciar, casquete polar, nieve, granizo. Y finalmente tenemos al estado gaseoso. Las nubes, el vapor, la ebullición, la niebla. Todo esto, el agua está en estado gaseoso. ¿Y tú sabías que el agua era muy esencial para la vida? Claro que sí, ¿verdad? El agua es muy esencial para la supervivencia de la vida en todo el planeta. Si no hubiera agua, los animales, las personas, las plantas moriríamos. Tenemos una segunda información y el título es ¿qué ocurre cuando el agua cambia de estado? Sabemos que el agua tiene 3 estados.
Eso hemos visto hace un momento. Líquido, sólido y gaseoso. Pero ¿qué ocurre cuando cambia de sólido a gaseoso o de sólido a líquido, de líquido a gaseoso y viceversa? ¿Qué ocurre? Veamos. Mira lo que nos dice acá. Los cambios de estados físicos se produce por el aumento o disminución de la temperatura. Por eso es que cambian de estados. ¿Te acuerdas lo que le pasó a Fátima? Cuando el granizo estaba en sus manos, empezó a derretirse. ¿Por qué? Porque sus manos tenían más temperatura o menos temperatura de lo que tiene el granizo. Un poco más, ¿verdad? Por eso empezó a derretirse. Por eso es que el granizo que estaba en estado sólido cambió o empezó a cambiarse de estado a líquido. ¿Y cómo se llama cuando el agua cambia de sólido a líquido y viceversa? ¿Qué nombre toma? A ver, cuando el agua, observa aquí la imagen, cuando el agua está en sólido y cambia a líquido, se llama fusión, ¿ya? De sólido a líquido se llama fusión. Y viceversa, cuando cambia, ¿no?, de líquido a sólido se llama solidificación, ¿ya? Mucha atención, entonces. ¿Cuándo ocurre la fusión? Cuando hay aumento o disminución de temperatura. Aumento, ¿verdad? Como aumenta la temperatura, el hielo se derrite y pasa a ser líquido. ¿Y cuándo el líquido pasa a ser sólido? Cuando la temperatura disminuye a menos de 0 grados centígrados. Ahora vamos a ver cómo se llama cuando pasa de líquido a gaseoso o viceversa. Empezamos. Cuando en una olla tenemos agua y empieza a hervir, el agua empieza a cambiar de estado a vapor, ¿verdad? Ahí sería de líquido a gaseoso, ya que el vapor está en estado gaseoso. ¿Eso cómo se llama? Evaporación. De líquido a gaseoso, evaporación. Y viceversa. Por ejemplo, cuando estás en la ducha, bañándote con agua tibia o un poco más caliente, empieza a salir vapor, ¿verdad? Y ese vapor, cuando se enfría, pasa a ser líquido, cambia de estado, de vapor a líquido, porque la temperatura o ese vapor se ha enfriado. ¿Y eso cómo se llama? Condensación. Muy bien. Luego vas a completar estas actividades. Te dan un gráfico donde te explican lo que hemos estado viendo. Cómo se llama cuando pasa, por ejemplo, de sólido a líquido, fusión, de líquido a gaseoso, evaporación, de gaseoso a líquido, condensación, y de líquido a sólido, solidificación. Por ejemplo, fusión, aquí está fusión, es el paso del estado de líquido a sólido o de sólido a líquido. De sólido, ¿verdad? Entonces diría acá, de estado sólido al estado líquido. A ver, uno más. Evaporación, aquí está evaporación, es el paso del estado líquido, diría acá, al estado gaseoso. De la misma manera vas a completar solidificación y condensación. Este gráfico te va a ayudar para que puedas completar.
Luego vas a contestar esta pregunta, después de consultar las fuentes confiables, de averiguar, de indagar. ¿Cómo crees que la temperatura influye en los procesos de solidificación y evaporación? ¿Influye o no? Claro que sí, ¿verdad? Por ejemplo, cuando la temperatura disminuye, influye, ¿de qué forma? De que el agua que está en estado líquido pasa a ser sólido y ahí se llama solidificación. Todo lo contrario pasa cuando el agua aumenta de temperatura. Cuando el agua aumenta de temperatura, pasa al estado gaseoso, ¿no? El líquido pasa a estado gaseoso. Y eso se llama evaporación. Entonces, sí influye la temperatura, ya sea cuando aumenta o disminuye. Finalmente, vas a realizar un experimento y para eso vas a necesitar cubitos de hielo y lápiz. Número 1. ¿Qué harás? Vas a dejar un cubito de hielo por 10 minutos en un plato. Luego vas a observar con mucha atención y describir lo que sucede con el hielo. ¿Qué está ocurriendo? ¿A qué estado está pasando el hielo? El hielo está en estado sólido, ¿verdad? Y cuando lo dejas por 10 minutos, ¿a qué estado está pasando? Todo eso vas a describir. Ahora, no solamente puedes describirlo con letras, con palabras, sino también puedes usar gráficos. Dibuja lo que ocurrió con el hielo. Número 2, vas a responder 2 preguntas. A. ¿Cómo lo que ocurrió con el hielo se relaciona con el derretimiento de granizo que observó Fátima? ¿Tendrá relación? ¿Qué pasó con el hielo que pusiste en el plato? ¿Tendrá relación con lo que le pasó a Fátima? El granizo que puso ella en sus manos empezó a derretirse. ¿Ocurrió lo mismo con el hielo que pusiste en el plato? ¿Tendrá? ¿Se relaciona? ¿De qué forma? B. ¿Cómo el derretimiento del hielo se relaciona con los cambios de estado del agua? ¿Se relaciona o no? Claro que sí, ¿verdad? Cuando el hielo se derrite, está pasando de sólido a líquido. Y eso tiene un nombre que hemos visto, ¿no? ¿Cómo se relaciona? Muy bien, ¿qué hemos aprendido en esta actividad? ¿Cómo está el agua en la naturaleza? 2 cosas importantes hemos aprendido. La primera, que en la naturaleza el agua se encuentra en 3 estados. En sólido, como la nieve, en líquido, como el agua del mar, los ríos y los lagos, y en gaseoso, como en la atmósfera. Ahora, también hemos aprendido que el agua está en constante movimiento. Siempre está cambiando de estado, de sólido a líquido, de líquido a gaseoso. Pasa a la atmósfera, por ejemplo, por evaporación y por transpiración. Y regresa al suelo por condensación y precipitación, que serían las lluvias. Este continuo movimiento tiene un nombre, que es el ciclo del agua, o también se le llama el ciclo hidrológico. Bien, hemos terminado con esta parte. Conocemos y descubrimos parte 1. En la otra actividad vamos a hacer también conocemos y descubrimos parte 2. Nos vemos.